Buenos días a todos. Eh, Hay un tema que es el estado de resultado completo que no lo he podido explicar porque ese, ese es mejor explicarlo en clase. Entonces, pero como no tuvimos el lunes pasado, entonces lo voy a explicar el próximo lunes, lo que es el estado de resultado completo. Hoy vamos a ver lo que son los asientos contables. Vamos a entrar en ese tema de los asientos contables. Y siempre voy a reforzar en clase también, porque de aquí, digamos, de aquí ya vamos a partir hacia lo que es los registros contables. De aquí ya vamos de viaje. Lo que pasa es que con ustedes tengo que meter el tema del estado de resultados, que con otras secciones ya lo vimos la semana pasada, pero al no haber clase el lunes, entonces con ustedes quedó pendiente. Pero hoy ya empezamos con asientos contables. Vamos a empezar de una forma sencilla, solo para mostrar cómo son los asientos contables dentro de una empresa. Obviamente, como les decía en el tercer parcial, ya vamos a ver asientos contables con impuestos y ya completos, pues hasta llegar a los estados financieros. Aquí lo que se trata de explicar es lo de la famosa partida doble, que yo les decía que cuando nosotros debitemos una cuenta, debemos de buscar otra cuenta para acreditarla. Entonces, debitamos una cuenta, acreditamos otra cuenta para que de esta forma, en otras palabras, ubiquemos un monto en el debe y ese mismo monto lo ubiquemos en otra cuenta en el haber. Eso es la partida doble. Entonces de eso se trata el tema. De una forma sencilla, explicarte qué son los asientos contables o cómo funciona en sí la partida doble. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Vamos a ver que en cada uno de los ejemplos él va abriendo cuentas, las dos cuentas, una en el debe, la otra en el haber, y así sucesivamente. Por cada asiento abrimos dos cuentas. Pero como vamos a ver que muchas cuentas se repiten, después nosotros agrupamos y dejamos, por ejemplo, una cuenta con todos sus movimientos. Por ejemplo, si en el asiento 1 usamos caja, en el asiento 3 usamos caja, en el asiento 7 usamos caja. Yo después resumo todos los movimientos de caja, todos los movimientos que hubieron en caja. Ya de último, sí, primero para ver cómo es la partida doble, vamos abriendo dos cuentas por cada asiento. Aquí tenemos el ejemplo 1. En el ejemplo 1 nos dice, compramos mobiliarios por 5,000 en efectivo. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que ponernos, yo les decía desde el primer día, nosotros somos la empresa. Entonces, ustedes van a decir, yo soy la empresa. Entonces, cada vez que nos digan una operación, es que nosotros somos la empresa. Siempre nos vamos a poner en ese papel para poder comprender los asientos contables. Siempre ustedes se van a poner yo soy la empresa para poder analizar bien el asiento. Entonces en ese primero dice, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Entonces después viene el análisis de la operación. ¿Qué pasa si yo soy la empresa, yo compro un mobiliario en 5,000 y lo estoy comprando en efectivo? Entonces eso significa que va a aumentar el mobiliario. ¿Por qué? Porque lo estoy comprando. Y va a disminuir la caja porque la estoy pagando. Y ahí dice en efectivo. Entonces yo les decía, cuando es en efectivo es caja y cuando nos diga en cheque, entonces banco. Entonces aquí me dice en efectivo es la palabra. Entonces uno analiza es la operación que te indica el ejercicio. Porque de aquí para adelante solo vamos a ir trabajando
que los ejercicios nos van a decir algo cortito como eso. Y nosotros tenemos que analizar qué cuenta vamos a ocupar y cuál va a aumentar y cuál va a disminuir. O sea, hablando en base a contabilidad, cuál es lo que voy a ubicar en el debe y cuál va en el haber. Entonces ahí yo analicé que si yo soy la empresa y yo compro un mobiliario y que lo voy a pagar en efectivo, eso significa que voy a llevar un mobiliario nuevo a mi empresa. Entonces va a aumentar mi mobiliario, voy a agregar uno más, pero yo a cambio tengo que dar dinero. Entonces obviamente un pago es una salida, por eso disminuye mi caja. Entonces, ¿qué indica eso? Que mobiliario y equipo 5.000 en el debe porque aumenta, y en caja 5.000 en el haber porque disminuye. Entonces yo le dibujo sus dos cuentas T, que nosotros ya sabemos que son las cuentas T. Entonces abro una cuenta T de mobiliario equipo, ubico 5.000 en el debe, y la otra cuenta que voy a afectar es caja, 5.000 en el haber. Yo ahí tengo la famosa partida doble. Y la partida doble significa que un monto lo debo de ubicar en una cuenta en el debe y el mismo monto lo debo de ubicar en otra cuenta en el haber. Eso significa partida doble. Y la partida doble lo que hace es que todo vaya cuadradito. Eso significa que va cuadrado, que yo puse un monto en el debe, otro monto en el haber. Cuando yo, por ejemplo, aquí alguien se equivoque y me 5.000 en caja, entonces ahí vos no estás cumpliendo la partida doble. Vos ubicaras 5.000 en mobiliario de equipo en el debe y 5.000 en el debe de caja, tendrías dos cuentas en caja. Eso no es partida doble, eso no existe en contabilidad, eso está malo y al final nada te va a cuadrar. Aquí lo que vas a ir viendo, monitoreando, es que en cada operación una cuenta vaya en el debe y otra cuenta vaya en el haber. Consulta de ese primer asiento, alumno. Profe, Sí. ¿puede volver a repetir donde dijo que eso no existía en contabilidad y que no era partida doble? Si ponía 5.000 en el haber y 5.000 en el debe. Por ejemplo, si vos estás, por ejemplo, en un examen y se te va a la mente, podríamos decir, te bloquea, y me ubicas 5.000 en el debe de mobiliario y también me volvés a ubicar los mismos 5.000 en el debe de caja, entonces ahí no existe partida doble, porque las dos cuentas me las ubicarías en el debe o las dos cuentas en el haber. Entonces ahí eso está malo, porque aquí cuando yo digo compro mobiliario 5.000 en efectivo, yo tengo que analizar, voy a comprar ese mobiliario, podría ser un escritorio que vale 5.000. Entonces ese escritorio me va a aumentar a mí mi mobiliario porque es uno más que voy a agregar a la empresa. Por eso aumenta mi mobiliario y lo voy a poner en el debe. Y indica, dice, pagaste en efectivo esos 5.000 Córdoba. Entonces eso significa que yo di un dinero, entregué ese dinero y esa es una salida de caja, disminuye mi caja. Y ya sabemos que la caja disminuye en el haber, porque si ustedes se van a lo que yo dije que tenían que leer, que era aburrido, entonces ahí te decía, mobiliario se carga por tales y tales razones, caja se abona por tales y tales razones. Por eso es que yo le decía, una clave aquí para contabilizar es haber leído todas esas páginas, que son 20 y pico de páginas de teoría. Pero en la teoría ahí te dice cuándo se va a cargar, cuándo se va a abonar, una por una las cuentas, ahí las va explicando en el material. Diga. Sí. Levantó la mano. José y Enrique. Sí, profe, es que
Primero, como para que me aclare, usted dijo que con los movimientos que se repiten, ¿qué es lo que se hacía? Pero es que es lo que van a repetir hasta el final, porque ahorita te vas a enredar. No, es que usted había dicho, es que yo iba anotando, pero me quedé pegado. Entonces usted había dicho donde se repiten los movimientos. Vamos a unir en una sola cuenta T. Ok, profe, y otra cosa, desde ahora, desde las 9, Naiset, profe, ha estado intentando entrar y no le da permiso. Y qué raro, porque no me sale. Igual Brady, profe, me dice que es de las 9. Pero yo le di acceso a lo que se... Bueno, que ahorita intenten, yo ahorita tengo abierta la pantalla. No me sale nada, ninguna... Entonces, alumnos, lo primero es analizar, y aquí voy a repetir siempre que una de las claves es leer la teoría. Yo siento que ahí pues, no hay otra forma, como que no hay otra forma que yo te explique, porque si vos me comenzas a decir, ¿y por qué puse 5.000 en caja? En el haber de caja. Y ya yo lo único que te puedo decir es porque siempre un desembolso va a salir de caja. Yo no te puedo decir algo más. No sé si me doy a explicar. O sea, porque siempre va a ser así. Si compramos en efectivo, siempre va a ser una salida de caja. Cuando nosotros damos dinero en efectivo, es decir, billetes, vos andás en tu bolsa, billetes, y los entregás. Entonces, ahí va a ser una salida de caja. O sea, siempre va a ser eso. Hay cosas que yo les decía, por lógica siempre tiene que ser así. Usemos lógica en contabilidad. Dice, siempre tiene que haber una cantidad en el debe y la otra en el haber, ya que en el caso del ejemplo se compra mobiliario, se adquiere algo por 5.000 y al haber está saliendo una cantidad de caja. Estás pagando algo y eso es una salida de dinero. Sí, es correcto. Eso es Hamilton. Y digo que por eso les digo a veces un poco, hablo mucho lógica. Es como, yo digo, con lógica nunca te vas a perder, obviamente. Porque vos compraste, entonces adquiriste, pero tuviste que pagar. Entonces una entrada de algo es una salida de algo. Una entrada del mobiliario es una salida de dinero. Por eso es que ahí existe la partida doble. Algo entra, algo sale. Dígame. En el segundo, número 2 dice, se compra una camioneta de reparto por 20.000 al crédito. Yo tengo que analizar esa operación. Bueno, compro una camioneta. Yo soy la empresa. Entonces va a aumentar mi tipo de reparto, mi vehículo, porque yo lo voy a comprar, lo voy a llevar a la empresa. Pero dice 20.000 al crédito. ¿Qué pasa? Yo no tengo dinero. Voy a abrir una cuenta por una obligación, una deuda. Una deuda voy a adquirir, no tengo el dinero. Pero en la deuda yo siempre he explicado, y eso por eso vuelvo y repito, que lo teórico hay que aprendérselo, el que quiera aprender contabilidad. Entonces yo he explicado muchas veces que cómo abrimos la deuda. La deuda de proveedores las abrimos para compra de mercadería. Los documentos por pagar los abrimos cuando nosotros compramos mercadería, pero firmamos un documento. Ajá, pero aquí yo no estoy comprando mercadería, estoy comprando una camioneta. Entonces, ¿cuál es la cuenta? Es acreedores diversos, porque cuando nosotros nos vamos a leer acreedores diversos en esta cuenta,
nosotros vamos a registrar obligaciones que no son mercadería. Eso lo dice la teoría. Que yo voy a meter una deuda cuando no sea mercadería, puede ser un aire acondicionado, puede ser el mismo mobiliario, puede ser cualquier activo fijo o otra cosa que yo quiera comprar. Que no sea mercadería, no sea mercadería. Ahí clarito lo dice la teoría. Entonces ahí lo que tengo que abrir es acreedores diversos. Entonces aumenta mi equipo de reparto y aquí va a aumentar acreedores diversos. ¿Por qué aumentan los acreedores diversos? Porque si ustedes se acuerdan, yo decía que las cuentas del pasivo eran acreedoras. ¿Y dónde aumentan las cuentas acreedoras? Aumentan en el haber, porque ahí es donde vamos nosotros creando las deudas. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es abrir la cuenta T de equipo de reparto por 20.000 en el debe y voy a abrir la otra cuenta en el haber, acreedores diversos, los 20.000. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los pasivos se crean en el haber. Eso ya lo sabemos. Los pasivos los creamos en el haber, que son todas las deudas que tiene la empresa, son acreedores, por eso van en el haber. Consultas del segundo. Compramos una camioneta de reparto por 20.000 al crédito. Y aumenta mi equipo de reparto y aumenta mi pasivo circulante, como es aquí, acreedores diversos. En el debe de equipo de reparto ubicamos los 20.000 y en el haber de acreedores diversos ubicamos los 20.000. Entonces ahí tenemos la partida doble. Tenemos los 20.000 en el debe de una cuenta y los 20.000 en el haber de otra cuenta. ¿Tienen consultas de eso? Gallardo. ¿Qué pasó, profe? ¿Le entendiste a ese? Pues siendo honesto, profe, no entendí desde el primero. Le iba a poner un mensaje, pero, o sea, me estaba escribiendo, pero no se mandó. Es que no sé, profe, me confundí totalmente. Ah, mira, Maritza. Sí, profe, en lo personal yo no leí el documento, así que me siento un poco perdida, pero todavía estoy a tiempo de leerlo para la próxima clase. La verdad que sí, porque si no, no hay forma. Es que llegó un momento en que yo me pongo como les digo, como que me ato de manos, porque digo, yo me lo sé de memoria, pero yo no tengo el cerebro del alumno como para meterme, ser su cerebro y decirle, esto significa tal cosa. Es que se vuelve como que si vos no lo estudiaste, yo te digo, y si vos no te lo sabes, es como que hablemos al viento. Esta parte es así. En contabilidad el otro día, el martes pasado, estaban varios alumnos, me voy a cambiar de carrera. O sea, porque la clase se va volviendo pesada. Pero yo digo, nadie va a aprender a hacer contabilidad en un día, en una semana. Pues no hay por qué tampoco entrar en eso. Es como, a la primera que veas difícil ya te quieres correr. Eso es como cuando llegues a un trabajo y el primer día veas difícil y digas, ya el día siguiente ya no vengo. O sea, ¿cuándo vas a trabajar así? Nunca. La cosa aquí es que nos va a costar, es como que aprendieras a tocar guitarra, como que hicieras otro tipo de cosas.
que la verdad es al principio se dificulta, pero ahí también entra en juego mucho que tanto vos querés, porque si vos querés, por ejemplo, aprender contabilidad, entonces te vas a ir a leer, te vas a aprender las cuentas de los activos, te vas a aprender las cuentas de los pasivos, te vas a aprender cuáles son la naturaleza deudora, acreedora, cuál es su saldo, si es deudor, es acreedor. Todo eso te lo va a ir dando tu propio interés y vos mismo determinás cuánto querés aprender. Yo digo que es así. No hay otra forma para mí. Vos mismo te dictás, quiero aprender mucho, quiero aprender poco. No sé. Primero decimos, compramos mobiliario por 5.000 en efectivo. Como yo les decía, en todo el material que yo leía y leí el otro día, entonces lo leía porque no había otra forma de decirlo, porque allí es aprenderte de memoria cuándo se debita y cuándo se acredita, o cuándo se carga y cuándo se abona cada cuenta. Y allí nos dice uno por uno las cuentas. La vamos a cargar en tal situación, la vamos a debitar por tales y tales situaciones. Entonces, si vos te sabes eso, cuando vos veas un asiento como esto, compramos mobiliario por 5.000 en efectivo, entonces vos directamente vas a decir, compramos mobiliario, entonces voy a utilizar mobiliario equipo de oficina, y estoy pagando en efectivo, voy a utilizar caja. Pero eso te lo va a dar el aprenderte de memoria, y ya cuando uno trabaja, pues, porque ya yo tengo 10 años trabajé en contabilidad. Entonces, a estas alturas que me perdiera en algo así sería completamente contraproducente. Pero entonces, cuando a veces hay alumnos que se aprenden de memoria, o el que ya está trabajando y ya conoce, entonces eso automáticamente me lleva a mí a determinar qué cuentas voy a usar. Y así mismo, una cuenta, cuál va en el debe, cuál va en el haber, eso ya uno lo sabe, porque ya domina la teoría y porque ya trabajó. Entonces, aquí compramos mobiliario por 5.000 en efectivo, significa que yo, si es que ahí lo dice también, o sea, en cierto modo no hay cómo perderse, porque lo dice compramos. Si compramos significa que yo voy a aumentar mi mobiliario que yo adquirí, entonces nunca pudiese ir en el debe, porque si yo me voy a la literatura, a la teoría, que me dice que mobiliario y equipo yo lo voy a poner en el haber solo cuando venda. Entonces aquí no me dice que yo estoy vendiendo mobiliario, me dice que estoy comprando. Entonces las compras van en el debe de mobiliario y equipo. Y me dice que si pagué en efectivo, entonces nunca puede ir en el haber de caja, porque en el haber ya sabemos que son las entradas, es cuando nos pagan a nosotros. Entonces tiene que ir en el haber porque es una salida de efectivo, porque yo estoy pagando. Entonces, por medio de literatura, por eso a veces yo les digo mucho lógica, es como que si vos no te sabes la literatura, por lo menos auxiliate de tu lógica en decir que si estás pagando, entonces es una salida de caja, que nunca va a ser una entrada. Ahí también, por eso yo siempre apelo como último recurso a la lógica. En el segundo dice que se compra una camioneta de reparto por 20.000 al crédito. Entonces igual yo estoy comprando un equipo de reparto, eso me va a aumentar a mí, entonces 20.000 tienen que ir en el debe, porque es una compra. Y al crédito, en el crédito nosotros ya estudiamos todas las cuentas de pasivos. Y yo les decía, nosotros qué cuentas de pasivos podemos abrir al crédito, proveedores, pero los proveedores yo los abro solo para compras al crédito de mercadería, y yo aquí no estoy comprando mercadería, yo nunca podría abrir aquí proveedores. La segunda opción es documentos por pagar. Documentos por pagar, me dice la teoría, que es cuando yo compro mercadería al crédito y firmo un documento. Jamás la pudiese abrir aquí. ¿Por qué? Porque yo no estoy comprando mercadería y yo no estoy firmando documentos. Eso no me dice el ejercicio. Entonces la última opción que tengo son los acreedores diversos, y ahí sí la voy a incluir porque la teoría me dice que yo voy a meter aquí todo lo que es compra que no es mercadería, compras pero no mercadería al crédito. En este caso
la camioneta no es mercadería, más bien yo la voy a ocupar para repartir la mercadería que yo vendo. Entonces aquí abrimos 20.000 en el debe de equipo de reparto, en el debe, y en el haber abrimos acreedores diversos. Acreedores diversos siempre y siempre va a ir en el haber, porque ya nosotros estudiamos la naturaleza de las cuentas la otra semana y dijimos que todas las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora. Eso lo repetí muchísimas veces. Entonces, si me dice acreedora, es que tienen que ir en el haber. Por eso aquí es como les dije, que ustedes en un ejercicio me pongan esos 20.000 en el debe de acreedores diversos, entonces ya eso está fuera de lógica, es que no leyeron el material, es que ni siquiera están usando lógica y andan completamente perdidos. Porque si usas lo que estudiaste o si usas la lógica, entonces eso te va a dictaminar de qué lado vos vas a ubicar el monto. En el número 3 dice que por la venta que hicimos de una mercancía, propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión de 700 en efectivo. Entonces nosotros le hicimos la venta a otro negocio, y ese otro negocio a nosotros nos va a dar 700 córdobas en efectivo. Entonces a mí me están dando los 700 córdobas, entonces va a aumentar mi caja y va a aumentar que cuenta otros ingresos, otros productos, porque no es la venta de mi mercadería, sino que es la venta de otra persona, de otro negocio. Por eso lo metemos como otros ingresos, otros productos. Y si nos acordamos, que decía yo, que en las cuentas de resultados los gastos van debitados y los ingresos van acreditados. Entonces aquí es fácil porque recibo los 700 en efectivo, entonces eso va a entrar a mi caja, a mí me lo están pagando, y los 700 los llevo a otros productos u otros ingresos, y automáticamente yo ya quedo validando que está correcto, porque los ingresos, los otros ingresos, los ingresos financieros, yo dije varias veces que son de naturaleza acreedora. O sea, siempre van a ir en el haber, no hay donde perderse. Hasta yo les decía, es más fácil con las cuentas de resultados, porque solo tienen movimiento a un lado de la cuenta. Los gastos, todas las cuentas van en el debe, y los ingresos, los movimientos van en el haber. Entonces ahí confirmo la teoría, confirmo la lógica y digamos ya yo sé que está correcto. ¿Consultas? Sí. Una pregunta, profe. Cuando vayamos a presencial, de casualidad vamos a tocar este tema. Sí. Es que usted sabe que no es lo mismo estar así, profe, en línea que en presencial, porque por lo menos en presencial tenemos la pizarra. Sí. Sí, claro que sí. Profe, yo no sé por qué cuando da clases en línea yo no le entiendo nada a lo que explica. Porque estás viendo Netflix. ¿Dormido? Estoy. Estoy viendo Netflix. Entonces, alumno, en el tercero es que a nosotros nos pagan 700 en efectivo. Cuando nosotros nos paguen, entonces eso es una entrada de caja. Y aquí digamos que de dónde sale que yo voy a utilizar la cuenta de esa otros productos, otros ingresos.
es por lo que me dice a mí el asiento. Dice, por la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión. Entonces ahí me está diciendo que lo que yo vendí no era mío, era de otro negocio, de otra persona, y a mí ese otro negocio me está pagando esos 700 por yo haberle vendido. Dígame. Entonces, profe, entonces el activo circulante de caja, esos 700 son, ¿verdad? Sí. De caja se van para el debe. Sí. Y de los otros gastos y productos que es el capital, sería en el haber que se pone. Exacto. No. Sí, pero a ver, contestame lo siguiente. ¿Por qué metimos los 700 en el debe de caja? Según vos. En el debe de caja, los otros activos, porque son los deudores. No, porque No. 700 yo los metí en el debe, y ¿por qué no los metí en el haber de caja? Porque los activos son en el debe. No. Decinos, Hamilton. Sí, decinos. No tiene sonido. Díganme, ¿quién va a hablar? Es que tengo varios con mano. Active aquí y hable. Profe, puede ser que, digamos, en el ejercicio nos explica que por la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante, ahí podemos identificar de que ese ingreso no sería de nosotros, sino que iría a otra persona. Entonces, al recibir nosotros una comisión, eso va, digamos, a nuestro capital porque está haciendo como una donación, se podría decir. Un pago. ¿Un pago? Sí, un pago. No está pagando. Un ingreso de otra fuente. Exacto, esa es también otra palabra sinónima, pero es lo mismo que queremos decir. Pero Maritza, la pregunta es sencillísima, por eso quería que me la contestara así. ¿Por qué metimos los 700 en el debe de caja y por qué no los metimos en el haber? ¿Por qué los metimos en el debe y no en el haber? Se meten en el debe porque es una ganancia tuya que estás recibiendo, sí, o sea, de tu empresa. Porque a nosotros nos están pagando, sí. Nos están pagando. Cuando nosotros pagamos, entonces ahí sí lo sacamos de caja. Lo sacamos en el haber. Cuando nosotros pagamos. Estamos pagando comprando algo, se ponen en el haber, ¿verdad? Exacto. Pero cuando nos están dando algo, nosotros estamos ganancias en el debe, que nos están entrando más ingresos. Porque claro, está haciendo más grande la caja. Tenemos más dinero, sumamos más dinero, tenemos más dinero. Pues de eso siempre van a ir un pago que nos hagan de cualquier cosa, porque vendimos un edificio, porque vendimos mercadería, porque nos pagaron esas comisiones, porque vendimos una patente, qué sé yo, lo que vendamos, y a nosotros nos paguen, entonces eso va a aumentar mi caja o va a aumentar mi banco. Porque recuerden que yo les digo siempre, las palabras ahí clave es que si nos van a pagar en efectivo, lo llevamos a caja. El ejercicio nos dice, nos van a pagar con cheque. Entonces ahí nos metemos a banco y aumentamos nuestro dinero en el banco. Lo vamos haciendo más grande. Por eso va en el debe. Sí, eso era lo que quería que me contestaran, por lo menos ir aprendiendo cosas básicas. Eso es algo básico en contabilidad. Dígame, José. Sí, profe. Entonces, es que como le dije, iba anotando. Entonces, cuando pagamos, va en el haber, pero cuando nos dan ingresos, ¿a dónde va? En el debe. En el debe, ok. Sí. Gracias. Eso es algo básico, que ya lo debemos de ir aprendiendo rápido.
Miren este que viene, el ejemplo 4, dice, le abonamos a un proveedor 3.000 con cheque. Solo eso a mí me dice el asiento. Entonces yo analizo, le voy a abonar a un proveedor, ¿qué significa? Que yo tenía una deuda y voy a abonar 3.000 pesos. Y dice que le voy a pagar con cheque. Entonces ahí me viene a mí que yo voy a utilizar la cuenta de proveedores y la cuenta de banco. Entonces, proveedor va a ir en el debe, porque en el debe es que nosotros disminuimos las deudas. Y yo voy a pagar, dice, con cheque. Entonces ya cheque, automáticamente recuerden, me lleva a banco. Cheque, banco. Entonces yo voy a pagar. Entonces va a salir dinero de mi banco. Entonces por eso tiene que ir en el haber. Y yo ahí ya cumplí mi partida doble. Porque tengo los 3.000 en el debe de proveedores y tengo los 3.000 en el haber de banco. Entonces yo ahí cumplo mi partida doble. Estoy utilizando las cuentas correctas. Y yo ya sé que mi ejercicio va bien y va cuadrado. Entonces por eso es que aquí nos muestra la cuenta T de proveedores con 3.000 en el debe, porque estoy disminuyendo la deuda. ¿Y la deuda dónde la creé yo? La creé en el haber y las tengo que ir disminuyendo en el debe. Por eso ubico los 3.000 en el debe. Y la salida de mi dinero, esta vez yo hice un cheque para pagarle a los proveedores. Por lo tanto, lo tengo que sacar de banco. Si fuese en efectivo, yo lo sacaría de caja. Pero como me dice que di un cheque, entonces automáticamente cheque, banco. Eso que no se nos olvide, cheque, banco, efectivo, caja. La diferencia en cuál de las dos voy a usar siempre es eso. Sí, José Bayardo. Profe, para usted, ¿cuál conviene más? ¿O como el cheque o el efectivo? Es que cuando vayas a una empresa y el control interno a vos te va a decir todo el dinero que vos recolectes al día de tus ventas, o sea, porque como en un negocio diario está vende, y entonces está entrando dinero todo el día, al final del día lo que se recomienda es que vos lo que recogiste de tus ventas lo vayas a depositar al banco. Si no pudiste, al final del día se te hizo muy tarde, entonces anda al día siguiente muy de mañanita, a primera hora al banco. Y en caja solo mantener tu mínimo, que sería para lo que nosotros llamamos vuelto sencillo, que a veces le decimos. Vos dejás un poquito ahí para sencillo, pero todo lo demás lo depositas. Y lo que se recomienda en toda empresa es que todo pago salga de cheque. Vos le tenés que pagar a los trabajadores, les podés pagar con cheque. Si le pagas a Claro, si le pagas a Visur, si le pagas a Enacal, si le pagas a quien le pagué, a Tigo, entonces todo saca un cheque. Eso te dice el control interno, que no pagues de caja. Vos no estés pagando billetes a nadie, a tus proveedores, a todo el mundo, págale con un cheque, porque con el cheque queda un mejor respaldo para la contabilidad. Entonces todo es con cheque. Aquí los ejercicios, cuando ustedes vean ejercicios pues de clase, muchas veces te dice pagar de caja, pero eso es porque son ejercicios de un libro. Pero en la vida real todo va a ser con cheque. Dígame. No sé, profe, si fue de usted que una vez escuché o si fue de alguien más, que cuando se paga en cheque, como que la empresa como que paga también por el cheque o algo así. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando vos inicias un negocio, pongámosle de apertura, entonces vos tenés que abrir tus cuentas bancarias, obviamente para cuentas corrientes en este caso, porque la otra vez un alumno, creo que fue de contabilidad, me habló sobre cuentas de ahorro. Y yo le digo, no, cuentas de ahorro son para las personas. Las empresas lo que van a abrir son cuentas corrientes, porque ahí va, entras y sacás, como decir.
Entonces es entradas y salidas, porque como te digo, diario puedes estar metiendo lo que vendes y obviamente diario puedes estar haciendo cheques para pagar cosas. Entonces, cuentas corrientes. Cuando abrís tus cuentas corrientes, entonces obviamente vas a ir a pedir las chequeras al banco. Las chequeras las podés pedir de 33, de 60, yo creo que la más grande es de 90 cheques. Entonces el banco te cobra por la chequera, es decir, cada cheque tiene un valor que es en centavos de dólares. Hay empresas que no les gusta que vos estés gastando cheques. Bueno, pero es que ya después, digamos que no, al inicio puede que te equivoqué. Yo ya les conté que yo mi primer cheque lo hice malo y que tuve que ir donde mi jefa que me lo anulara. Obviamente porque yo estaba empezando y también ya después yo si me equivocaba en un cheque yo mismo lo eliminaba. Ya pues en la confianza, digamos, y en los años trabajando, no era necesario que yo fuese donde mi jefa a pedirle un autorizado para anular un cheque, pero obviamente hay empresas que puede ocurrir eso, que cada vez que vos te equivoques tenés que pedir alguna validación de algún jefe para poder ocupar otro cheque por lo que tiene el valor. El valor, digamos, que es de centavos, pero puede que no sea el valor en sí lo que influye del cheque, sino tus errores. Porque, digamos, vos bien podrías decirle a tu jefe, me equivoqué en este cheque, entonces el jefe se pone enojado y vos decirle, yo le pago de mis reales los centavos de dólar, ¿me entendés? Pero ese no es el fin. El fin es que vos no te estés equivocando, más que el valor del mismo cheque, porque el valor, digamos, que es simbólico en relación a costo, es bajito, son centavos de dólares, pero obviamente los jefes lo que no quieren es que vos te estés equivocando. Va más por ahí. Cuando digamos que vos te equivoques en un trabajo y te estén regañando, el regaño no va a ir sobre estoy perdiendo, ¿me entendés? Sino no te estés equivocando, por favor, algo así. Algo así se entiende ya en el trabajo. A nadie le gusta que se esté equivocando uno. Obviamente los jefes no van a querer eso. Entonces aquí ya sabemos, sacamos siempre dinero y es con cheque. Por lo general les acabo de decir, cuando lleguen al trabajo, porque ustedes bien pueden trabajar como auxiliares de contabilidad, entonces ustedes van a ver que todos los desembolsos se sacan con cheque. Porque en el cheque yo ya les explicaba que cuando vos entregas un cheque, entonces vos le sacas una copia al cheque, haces un comprobante de cheque, y ese comprobante de cheque la persona que recibe el cheque lo firma, ahí pone su nombre, su firma, su número de cédula. Entonces ese es un buen respaldo hablando contablemente. En el ejemplo número 5 dice que a un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 5,000 con una letra de cambio a nuestro cargo. Esto así en forma sencilla lo voy a decir que es como cuando vos tenés una deuda, te endeudas por otro lado y pagás la deuda anterior o la antigua. Así podemos analizar esto. ¿Por qué? Porque aquí dice que le pagamos al proveedor 5,000, pero nosotros adquirimos una nueva deuda con una letra de cambio. Una letra de cambio es un documento. Es como un pagaré, igual es un documento. Entonces aquí a mí me lleva esto, que a un proveedor le pago 5,000 con una letra de cambio. Significa que voy a abrir proveedor y significa que voy a abrir documentos por pagar, porque la letra de cambio es un documento. Entonces aquí le pago al proveedor 5,000 en el debe y abro la nueva deuda de 5,000 del documento por pagar. Por eso les digo que en palabras sencillas se explica que es como cuando vos tenés una deuda por un lado, te vas a endeudar a otro lado para pagar la deuda que tenía en el primer lugar, en la primera institución. ¿Me entendieron? Sí. Sí, vaya.
Profe, eso sería como un ejemplo, es decir, como que yo esté endeudado y entonces le digo a un familiar, supongamos, tío, me presta 20.000 pesos, tengo que pagar algo, entonces, o sea, ya salí de una deuda, pero le voy a quedar debiendo a mi tío. Sí, es verdad. Sí. Solo cambiaste cambiaste de ¿cómo sería? De proveedor, de la persona que te está dando el dinero, la verdad. Entonces aquí ponemos los 5.000 en proveedor en el debe, porque ya sabemos que disminuimos los pasivos en el debe y aumentamos los pasivos en el haber. Y yo aquí estoy usando dos cuentas de pasivo. ¿Por qué? Porque estoy pagándole a los proveedores los 5.000, pero yo por otro lado adquirí una nueva deuda con otra persona por los mismos 5.000, pero ahora me hicieron firmar un documento. Entonces ahí por eso tengo 5.000 en el debe de proveedores y 5.000 en el haber de documentos por pagar. Ahí yo ya me fijo que tengo partida doble. Siempre es eso que ustedes van a ir viendo, que en cada asiento haya partida doble, que tenga una cuenta en el debe por el monto, otra cuenta en el haber por el mismo monto. Eso me indica que yo voy registrando correctamente la contabilidad. En el ejemplo 6 dice que un acreedor nos debe pagar una comisión de 1.000 por la venta de una camioneta, pero se acuerda con él que dicha comisión quede como pago de lo que se adeuda. Entonces, aquí lo que nos indica es que nosotros nos ganamos esos 1.000, pero esos 1.000 que nosotros nos ganamos, nosotros no vamos a recibir dinero ni cheque, sino que va a quedar a cuenta de una deuda que nosotros tenemos con él. Por eso aquí las cuentas son acreedores diversos y otros ingresos, porque se acuerdan como la otra comisión que habíamos ganado del otro negocio. Igual aquí nos están pagando una comisión por la venta de la camioneta en este caso, pero como nosotros le debemos, lo vamos a dejar a cuenta de esa deuda. Es decir, mira, eso queda a cuenta de lo que me debe, y entonces yo no te voy a dar a vos este dinero ni cheque, queda ahí por la cuenta que me debe. Por eso es que vemos que ¿dónde van a quedar en el debe de acreedores diversos. ¿Por qué? Porque nosotros le debíamos y se va a disminuir con esos 1.000 córdobas que nos ganamos. Y abrimos otros productos, otros ingresos con los 1.000 córdobas en el haber, porque obviamente no es venta de mercadería, sino que otro ingreso que tuvimos ahí, de otros recursos, no de mercadería. Entonces ahí nos ganamos esos 1.000 córdobas, pero nosotros no vamos a recibir dinero porque lo vamos a dejar como parte de una deuda que nosotros teníamos con ese acreedor. ¿Le entendieron a eso? Dice que al acreedor yo vendí una camioneta y entonces yo le vendí una camioneta. Por haber vendido esa camioneta, él me va a dar a mí 1.000 córdobas, pero no me los da en efectivo, no me los da en cheque. ¿Por qué? Porque yo le debía a él. Entonces me dice, te van a quedar a cuenta de lo que me debe. Entonces yo bajo la deuda, o mi deuda va a disminuir en esos 1.000 córdobas que él no me está dando en efectivo, sino que lo tomó a cuenta de la deuda. Pero obviamente para mí va a ser un ingreso porque yo me lo gané como empresa. Por eso queda ahí como otros productos u otros ingresos, porque esos 1.000 córdobas yo me los gané.
No los voy a recibir en efectivo porque obviamente va a quedar a cuenta de la deuda. Es como que es que no cabe si, por ejemplo, él me los diera y yo le digo, págate la deuda, sino que él ni siquiera me los entrega, sino que automáticamente quedan a cuenta de la deuda. Pero si queremos nosotros comprenderlo de esa forma, es como que me hubiese dado los 1000 córdobas y yo hubiese abonado la deuda de que le tengo, que le debo. ¿Le entendiste, Maritza? Sí, profe. ¿Y vos, Bayardo? Más o menos, profe. Decime cómo le entendiste. Es que sí, profe, es que no sé, es que en eso soy raro, profe. Es que, no sé, de que lo hago. Porque así me pasó con el otro, profe. Yo no sé qué fue lo que estaba haciendo, pero lo terminé haciendo. Oírlo. Yo no sé lo que estaba haciendo. Pero es que aquí vos te ganaste los 1000 córdobas. Yo soy la empresa, me gané 1000 córdobas. Por lo tanto, debe de ir al haber de otros ingresos, otros productos, porque ellos siempre van en el haber. Pero en este caso, los 1000 córdobas que yo me gané van a quedar a cuenta de una deuda que yo tengo con el acreedor. Por eso es que él a mí no me da el dinero, porque yo le debía a él. Yo le debo a él. Por eso quedan a razón de la deuda. En el número 7 dice que se emite cheque por 5000 para pagar la publicidad del mes. Entonces, aquí me lleva a que yo voy a pagar 5000 con cheque. Entonces, eso automáticamente banco y publicidad. Bueno, ustedes no han visto la otra parte del estado de resultados, que publicidad es un gasto de venta. Y los gastos, yo dije que son de naturaleza deudora, sus movimientos van a ir en el debe. Entonces, por eso es que los 5000 yo los voy a poner en el debe de gastos de venta y van a ir en el haber de banco porque los estoy pagando con cheque. Entonces, la publicidad es un gasto de venta. Los gastos siempre van en el debe y en este caso estoy pagando con un cheque, que eso automáticamente me lleva a mí a una salida de banco. Cuando yo hablo de salida, entonces el haber. Cuando yo hablo de entrada, en el caso de banco o caja, entonces entrada es el debe, entrada el debe. Entonces ustedes ya, cuando yo diga entrada, ya ustedes están haciendo que eso va en el debe. Cuando yo digo salida de efectivo, salida del cheque, entonces eso es el haber de caja o el haber de banco. Ese está sencillo. El de los gastos, se pagan gastos en la publicidad, es un gasto de venta y la pago con cheque de banco. En el ejemplo 8 dice que al final del mes al personal de venta se le quedan debiendo comisiones por 5000. Entonces las comisiones de los vendedores es un gasto de venta y quedan por pagar. Entonces cuando me dicen queda por pagar, significa que yo voy a crear una deuda para la empresa. Entonces ahí voy a abrir esa cuenta que se llama comisiones por pagar. Como es un pasivo, entonces ven el haber. Entonces, no es como documentos por pagar, es diferente, profe, comisiones y documentos por pagar. Sí, porque acuérdate que el documento por pagar es solo para mercaderías al crédito con firma de documento. Eso ponerle compra de mercadería al crédito con documento. Ese es documento por pagar. Aquí abrimos la cuenta de comisiones por pagar. Como lo dice ahí, pues, porque como dice, se le quedan debiendo comisiones, entonces comisiones por pagar. Las cuentas a veces las sacas de ahí mismo, del mismo, cuando no existen, se sacan de ahí mismo del encabezado, del ejercicio.
Entonces, Usando la lógica, como dice exacto, usted, profe. sí, porque como en una empresa pueden ser muchísimas cuentas, no es solo el poquito que hemos visto nosotros. Entonces ahí se van abriendo cuentas a medida que vas haciendo operaciones nuevas en una empresa en la vida real. Entonces ahí el catálogo, el nombre de las cuentas, ahí las vas abriendo, las vas incluyendo como nuevas. Entonces aquí y pueden quedar muchos pasivos que serían esa parte, digamos, en ese momento la empresa no tiene dinero para pagarte, entonces simplemente nosotros registramos el gasto, porque algo que vamos a ver en contabilidad es que vos tenés que registrar el gasto en el momento en que ocurra, no hasta el momento en que se pague, porque vos no vas a esperar hasta tener el dinero para contabilizar esa comisión de vendedores. Vos las tenés que contabilizar en el momento en que surgieron efectos, aunque tengas dinero o no tengas dinero. Si vos tenés dinero, lo pagás y ya sabemos que eso va a ser una salida de caja o una salida de banco. Y si vos no tenés dinero, entonces la dejás como una deuda de la empresa, y toda deuda de la empresa es un pasivo, y los pasivos la mayoría llevan esa palabra por pagar. Así también rápidamente lo sacás, que es un pasivo, porque lleva esa palabra por pagar, porque vemos, pueden haber salarios por pagar, nómina por pagar, gastos acumulados por pagar, prestaciones sociales por pagar, los mismos documentos por pagar, cuentas por pagar. O sea, si algo vemos en común es que la mayoría de los pasivos llevan esa palabra por pagar, y no es más que por lógica saber que por pagar es una deuda que más adelante lo vas a pagar, por eso esa palabrita por pagar. Entonces ahí fácil, por lógica, deducimos ese tipo de cuentas de pasivo, y ya los pasivos sabemos que van en el haber. Dígame. Sí, profe, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa no le puede pagar al trabajador? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos creas la cuenta de nómina por pagar, de salario por pagar, comisiones por pagar, gastos de representación por pagar, creas todos los pasivos. En el momento más adelantito, la empresa ya tiene dinero, entonces ya los paga normal, los sacas del pasivo. Como decir, la deuda la cancela. La deuda la creamos en el, la cancelamos en el debe, y ya sacamos el dinero de caja o de banco. ¿Sí? Entonces, pero, por ejemplo, si la empresa no le pagó al trabajador y pasa cierto tiempo, porque usted sabe que por lo general así lo que pasa en los bancos, que cuando usted no paga a tiempo, entonces eso va ganando intereses. Entonces la empresa, cuando ya te va a pagar, no te paga más, solo te paga lo que te tenía que pagar. Es que ese digamos que ya es un convenio entre el trabajador y la empresa. Entonces digamos que si la empresa está pasando por problemas, entonces ahí se va a reunir con los trabajadores. Es como que, bueno, ¿qué pasa? Que el administrador se reúne con los trabajadores y les puede decir, miren, ahorita no hay dinero, entonces esperen unos 3 días, qué sé yo. Y casi yo nunca he visto que te paguen más. La verdad, ¿no? Pero por tu misma necesidad, por el deseo de trabajar, porque sabemos que no hay trabajo, que es difícil, entonces vos ahí te acondicionás. Me acuerdo haber estado en algún lugar que no dure nada yo, que pagaban hasta 2-3 días después. O sea que si el 15 pagaban tipo 18, que los 30 pagaban el día como 3 del siguiente mes. Pero uno ya sabía, pues, o sea, ya como que te acostumbras a ese tipo de trabajos. Pero en ese caso, entonces, ahí se crea el pasivo. En el momento que la empresa no tenga para pagarte, ella tiene que registrar la nómina de ese mes, porque no puede, por ejemplo, el 31 de enero, a vos te tocaba pagar, vos no tenés dinero, y vos como contador no vas a decir,
el 1 de febrero voy a registrar la nómina porque no hay reales. No, eso en contabilidad vos estás violando los principios de contabilidad. Vos tenés que contabilizarla, aunque no haya dinero, el 31 de enero, porque la nómina fue de enero, no fue de febrero. Entonces vos no podés revolver los gastos de diferentes meses. Simplemente vos la dejás nómina por pagar. Dejas el pasivo abierto, la deuda abierta para la empresa. Ya cuando obviamente en los próximos días ya entre dinero y vos puedas pagar la nómina, entonces ya liquidas la deuda. Así de sencillo, pero siempre en contabilidad no es que vas a estar con esas locuritas que de registrar lo que fue en el mes que estamos contabilizando, registrarlo en otro mes. Eso nunca se debe hacer porque va en contra de las reglas de la contabilidad o de las leyes de la contabilidad. Eso nunca se puede hacer porque en la vida real, fíjense qué pasa. Yo miraba a veces que pasa con, por ejemplo, con el consumo de energía y de agua, porque si nos ponemos, y ya ustedes han revisado, que llegan hasta el mes siguiente. El recibo de por ejemplo, la energía llega hasta el mes siguiente. Pero en esos casos los contadores lo que van a hacer es provisionar el pago. Obviamente que después te puede salir un poquito más, te puede salir un poquito menos, pero eso vos ya lo ajustás. Pero vos no vas a decir, el recibo de luz lo voy a contabilizar hasta el 20 del próximo mes, hasta que me venga el recibo a mi casa o a la oficina, en este caso. Entonces, eso no lo podés hacer, porque estarías contabilizando en otro mes el servicio de la energía del mes pasado. Entonces, si en enero vos provisionás, y entonces en contabilidad vos provisionás de acuerdo a tu promedio, de cómo te ha salido en este caso la energía. Si en diciembre me salió de tanto, entonces yo ya promedio cuánto me va a salir en enero, aunque el recibo me llegue hasta en febrero. Pero, bueno, ya trabajando hay que tener cuidado en eso. En el ejemplo número 9 dice que el propietario del edificio que ocupamos nos debe pagar 700 por concepto de intereses, pero convenimos en que dicho pago quede a cuenta de la renta del mes. Ya vieron, son bonitos estos ejemplos porque cada uno de ellos es diferente. Eso me gusta, pues, que no se repite el mismo análisis. En este nos dice que nos van a pagar 700, nos ganamos intereses de 700 sobre un préstamo que hicimos, pero dice que ese pago va a quedar a cuenta de la renta del mes. Es casi similar al otro, pero este es de otra cosa. No vamos a recibir dinero, sino que va a quedar a cuenta de la renta. O sea, ya eso lo vamos, digamos, adelantando, esos 700 córdobas. Entonces aquí la renta es un gasto de administración y los 700 que nos ganamos es un ingreso financiero, o un producto financiero. Ingreso o producto financiero es lo mismo. Por lo general yo utilizo más la palabra ingreso, pero producto es lo mismo. Entonces nosotros nos ganamos esos 700 córdobas y no vamos a recibir ni efectivo ni cheque, sino que lo dejamos a cuenta de la renta. Y la renta es un gasto de administración y todos los gastos van en el debe, todos los ingresos van en el haber. Por eso es que yo, gasto de administración, voy a ubicar 700 en el debe y en ingreso financiero los 700 en el haber, porque los gastos siempre van en el debe y los productos o ingresos siempre van en el haber. Ya vieron que en ese caso nos ganamos los 700 pesos, pero no los recibimos en billetes ni en cheque, sino que lo dejamos a pago o a cuenta de la renta de la oficina. Consultas de ese.
los ejercicios siempre vamos a ver más adelante que los ejercicios siempre van a partir de un balance inicial. Un balance inicial que obviamente el mismo ejercicio va a decir qué es lo que nosotros vamos a ubicar en ese balance inicial. Entonces, para esto de saldos iniciales o balance inicial, nosotros vamos a utilizar la palabra S para registrarlo. Ya después las operaciones va a ir uno, en el 1 compramos, en el 2 nos ganamos una comisión, en el tercero vendimos, qué sé yo. Así van a ir los asientos 1, 2, 3, 4, según lo que nos vaya pidiendo. Pero siempre vamos a partir con un balance inicial, saldo inicial, y para ese saldo inicial nosotros vamos a utilizar la palabra S. Entonces aquí dice, caja y banco tienen saldo de 95,000 respectivamente. La cuenta de proveedores tiene un saldo de 130,000 y el capital tiene un saldo de 60,000. Aquí lo que nos está diciendo es caja 95,000, banco 95,000, proveedores 130,000, capital 60,000. Si me dicen que son saldos iniciales, tienen que ir en su naturaleza de su cuenta. Entonces, caja y banco, Maritza, ¿en qué van a ir? ¿En el debe o el haber los 95,000 del saldo? Los saldos inician en su naturaleza. Creo que el banco y caja deben de ir en el haber, porque es una salida. No, de no, es una entrada. Una entrada, perdón. ¿Dónde va la Entonces, entrada? En el debe. En el debe. Sí, porque es una entrada. Sí, es que aquí lo que te dice es con cuánto nosotros iniciamos. Porque acuérdense que yo les he dicho que las empresas comienzan con algo. O sea, dinero. No van a comenzar sin nada. Cuando digo algo, y estoy diciendo dinero, pero también pueden empezar con no solo con dinero. Pueden empezar con un carro, pueden empezar con un terreno, pueden empezar con mercadería, pero por lo general, digamos, van a comenzar con dinero. Entonces, ese dinero es una entrada. Siempre hablamos en este caso, de las cuentas de activos, entonces son entradas. Entonces ahí caja y banco, yo la tengo que abrir en el debe. Por eso es que aquí vemos en este resumen, y aquí se fijan, caja comienza con ese 95,000. Ese significa saldo, para que ahí ustedes anoten. Ese significa saldo. Y es como empieza la empresa. Siempre pongámosle en el casi el 99.9 de todos los ejercicios que se hacen en libros, o que uno como profesor los hace, porque yo por ejemplo hago mis propios ejercicios, siempre vamos a partir con saldo, siempre, porque la empresa, como les decía, siempre debe de empezar con algo, no va a empezar sin nada, porque eso no sería un negocio. El negocio va a empezar con algo y el ejercicio te lo va a decir. En este caso nos dice, caja y banco tienen 95,000 cada una. Los proveedores tienen 130,000 y el capital 60,000. Entonces ahorita ya vimos que caja y banco, como son de naturaleza deudora, sus saldos tienen que ir en el debe. Ahora, con proveedores y capital, alguien que me diga dónde vamos a partir esos saldos. Van a ir El saldo en el... porque son de naturaleza acreedora. Exacto. Entonces yo ya sé que las cuentas de pasivo, las cuentas de capital, toditas ellas son de naturaleza acreedora y sus saldos iniciales siempre van a ir en el haber.
Entonces, si ustedes se fijan en este resumen de cuentas T, se parte con los saldos. Los saldos siempre le vamos a poner una S, siempre una S. Entonces vemos aquí 95.000 en caja con la S, 95.000 en banco con la S. Ahora aquí proveedores 130.000 con la S, obviamente en el haber, y capital 60.000 con la S, y obviamente en el haber, porque son de naturaleza acreedora. ¿Alguien estaba preguntando? Yo le iba a preguntar, Sí. pero era más adelante acerca de los acreedores y los otros gastos de producto. En este caso, en estos dos no hay un saldo. Ese es únicamente, digamos, con lo que... Es que, Con los movimientos. Sí, acuérdense que siempre nos vamos a situar en que este ejemplo vamos a situarnos en que es una empresa que está empezando. Entonces la empresa está empezando y comenzó con ¿qué? Comenzó con 95.000 en caja, comenzó con 95.000 en banco, con 130.000 en proveedores y con 60.000 en el capital. Así empezó. Las otras cuentas, solo esas cuentas empezó, entonces son las únicas cuentas que van a llevar la palabra S de saldo. Ya después, ¿qué hicimos nosotros? Comenzamos con el 1. En el 1 comprábamos mobiliario por 5.000 en efectivo. Ahí ya fuimos abriendo nuevas cuentas. En el 2 compramos una camioneta de reparto por 20.000 al crédito. Ahí abrimos cuentas. En el 3 fue la venta que hicimos de la mercancía y que nos pagaron la comisión de 700 en efectivo. En el 4 abonamos a un proveedor 3.000 con cheque. En el 5 al proveedor le garantizamos los 5.000 con una letra de cambio. Fue la deuda sobre deuda. En el 6 la comisión que nos pagó el acreedor la dejamos a cuenta de la deuda. En el 7 pagamos la publicidad con cheque. En el 8 quedamos debiendo las comisiones a los vendedores, los 5.000, y en el 9 los 700 que nos ganamos de intereses lo dejamos a cuenta de la renta. Entonces partimos con la S, con los saldos, que por eso aquí nos dice, y ya después nosotros ¿qué hicimos? Ir registrando el 1, el 2, el 3, el 4, hasta que llegamos al 9. Entonces nosotros aquí, si se fijan, fuimos abriendo las cuentas. Para cada operación abrimos 2 cuentas. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que, como decía al inicio, era lo que anotaba Bayardo, que hay varias cuentas que nosotros repetimos. Por ejemplo, aquí vemos en el 1, sacamos de caja, y aquí, si se fijan en el 3, afectamos caja. ¿Ya vieron? La misma cuenta la volvimos a afectar en el 3. Por eso es que al final nosotros aquí vamos a reunir todas las cuentas con todas sus operaciones. Eso significa aquí, y si vemos lo que acabo de remarcar, es que, por ejemplo, en caja, vamos a caja, partimos con un saldo de 95.000, el saldo. En el 1 nosotros la afectamos con 5.000 en el haber, y en el 3 la afectamos con 700 en el debe. Esas son todas las afectaciones que yo le hice a la cuenta de caja. Aquí están reunidas todas las afectaciones que le hice en los 9. En el 2 no le hice, en el 4 no le hice, en el 5 no lo utilicé, en el 6, 7, 8, 9 no la utilicé caja. Yo solo le utilicé el saldo inicial, los 95.000, la utilicé en el 1, que estaba en el haber, los 5.000, y la utilicé en el 3 con los 700 que gané. Entonces yo aquí ya hago lo que ustedes ya hicieron con las cuentas, que era sumar los movimientos deudores, sumar los movimientos acreedores y sacar el saldo final. Entonces 95.000 más 700 son 95.700 en el debe, y en el haber solo los 5.000 del 101, y mi saldo final 95.700 menos 5.000
me quedan en caja 90.700. Ese es mi saldo final. Y yo ya sé que siempre va a quedar en el debe porque es de naturaleza deudora. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano, chicos? Nadie. Profe, en el caso del saldo, nosotros, ¿cómo sabemos cuál es el saldo de la empresa, digamos? El saldo, yo ya mandé hasta una foto al grupo y dije que las cuentas de activo eran de saldo deudor, inician en... No me refiero al tipo, sino de que, digamos, en números, pues, digamos. Ahí me dan los 95.000 del saldo. 95. Pero esos 95.000, ¿de dónde salieron específicamente? Porque nosotros ya dije, aquí están. Dije que cuáles eran los saldos y dónde iban. Ya, gracias. Yo dije que esto que acabo de marcar eran los saldos y que por eso le poníamos una S a la par. Dije que caja 95.000, banco 95.000 y que proveedores 130.000 y capital 60.000. Entonces me voy aquí y aquí vemos en caja los 95.000. No me lo marque esto, parece una foto. Banco tenemos los 95.000. Aquí están los 130.000 en proveedores y aquí están los 60.000 en capital. Ahí están los saldos, por eso llevan la S a la par. Ahora, ¿cómo nosotros nos fijamos que están bien los saldos? O sea, que esos saldos son, use partida doble. Tan sencillo, sumo 95.000 más 95.000 y eso me tiene que dar igual a 130.000 más 60.000. 190.000 a los dos lados, ¿verdad? Ahí compruebo que mis saldos iniciales están cuadrados, sumando los dos del debe y los dos del haber. ¿Verdad, Maritza? Sí, profe. 95.000 más 95.000 son 190.000. Los dos que tengo en el debe. Ahora, los dos que tengo en el haber con la S son 130.000 más 60.000. Son 190.000. 190.000 es igual a 190.000. Los dos del debe, los dos del haber. Sí, la misma cantidad en los dos. Entonces eso me dice que las S están ¿cómo? Con partida doble. Partida doble Están cuadradas. Entonces yo después lo único que voy a hacer aquí es reunir todos los movimientos que tuvo la cuenta en cada uno de las 9 operaciones que yo hice. Hicimos 9 operaciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reunir las cuentas con sus operaciones. Y aquí podemos ver que hay cuentas que solo una operación tuvieron y así quedan. O sea, no le vamos a inventar nada. Es simplemente reunir cada cuenta con todas sus operaciones como explicaba la de caja. La de caja partimos con un saldo de 95.000 y si me voy aquí, cuando yo revisé, veo que solo la afecté en el número 1, que aquí tengo las cajas, los 5.000, y en el número 3 afecté caja con 700. Entonces yo simplemente aquí lo reúno todo, sus movimientos, y después ya sumo a como ustedes hicieron la tarea, 95.000 más 700, 95.700, y del lado del haber solo tengo los 5.000, y yo saco mi saldo final, que son 95.700 menos 5.000, y me quedan 90.700 ya de saldo. Banco, vemos que tiene un saldo de 95.000 y yo la afecté en el número 4 con 3.000 y en el número 7 con 5.000 en el haber. Entonces aquí 95.000 es el saldo del movimiento deudor, 3.000 más 5.000, 8.000 el movimiento acreedor
y el saldo final 95.000 menos 8.000, y eso me queda 87.000 de saldo final. Eso ya sabemos por qué quedan en el debe y por qué quedan en el haber las otras cuentas, como esta de proveedores, que inició el saldo con 130.000. Como es una cuenta acreedora, entonces va a comenzar en el haber, y los pagos, las disminuciones en el debe. Tengo una de 3.000 en el A104 y una de 5.000 en el A105. Sumo los movimientos deudores, 3.000 más 5.000 son 8.000. En el haber tengo los 130.000 únicamente, o sea, no tengo con qué sumarlo y eso mismo se baja. Y aquí 130.000 menos 8.000 me quedan 122.000. Y así una por una voy a ir determinando los saldos de las cuentas. Si vemos, como decía, hay algunas como capital que solo tiene el saldo inicial de 60.000, no hay más movimiento, yo no ocupé capital en ninguna de mis operaciones y eso mismo es su saldo final. Por ejemplo, en este pasivo que se acuerdan que abrimos por las comisiones de los vendedores, de los 5.000 en el A108, entonces solo eso, solo por ese movimiento nosotros afectamos esa cuenta y entonces su saldo es lo mismo, los mismos 5.000, no hay con qué sumarlo más. Entonces aquí reunimos todas las cuentas. Ya después nosotros podemos saber si estas cuentas las tenemos bien o las tenemos mal, en relación a que si estamos usando la partida doble. ¿Cómo lo hacemos eso? Lo hacemos por medio de una balanza de comprobación. En la balanza de comprobación al final existe esta palabra clave que abajo dice suma iguales. Y vemos que aquí los movimientos deudores tienen que ser igual a los movimientos acreedores y que el saldo deudor tiene que ser igual al saldo acreedor. Con esta balanza nosotros nos vamos a dar cuenta si ese ejercicio está bien o está mal. Aquí la balanza de comprobación no es más que resumir las cuentas que nosotros ocupamos. Aquí dice, y las enumeramos, dice que tenemos 13 cuentas. Entonces, ¿qué indica eso? Que yo debo de tener 13 cuentas T. 13 cuentas T son las 13 cuentas que yo voy a montar en mi balanza. Iniciamos con la primera, de caja. Los movimientos, ¿cuáles son? El deudor y el acreedor, ¿cuántos son? Entonces aquí tenemos los movimientos. Si se acuerdan, los movimientos, el movimiento deudor es la suma de los movimientos deudores, el movimiento acreedor es la suma de los movimientos acreedores. Entonces en caja tenemos 95.700, aquí vemos, de movimientos deudores, y de movimientos acreedores, ¿cuánto tenemos? 5.000. 5.000 está en el haber, en el total del haber. Y el saldo final me dice que es deudor. ¿Y de cuánto es? Aquí me dice 90.700. El saldo ya sé yo que es deudor porque está en el debe, tan sencillo como eso. Entonces aquí vemos que el saldo es deudor de 90.700 en caja. Luego continúo con la segunda cuenta que agarro, cuenta T, es la de banco. Voy a ver sus movimientos. Los movimientos tengo aquí 95.000. Aquí están los 95.000 de movimiento deudor. Vamos a ir al movimiento acreedor. Tengo 8.000. Entonces anoto yo los 8.000 en mi cuadrito de mi balanza. Y voy a buscar el saldo. Entonces aquí yo ya sé que es un saldo deudor. Está en el debe. Son 87.000. Entonces aquí está. Yo lo anoto en el saldo deudor. Los 87.000 de banco. Y así sucesivamente con los otros, profe. Sí, una por una. Una por una.
Si tenemos el 3, por ejemplo, aquí, mobiliario y equipo, aquí la buscamos, vemos aquí, tenemos mobiliario y equipo, tenemos 5.000 de movimiento y 5.000 de saldo, y solo en el debe. Entonces aquí tenemos los 5.000 deudor, movimiento deudor, y su saldo es deudor. Obviamente está en el debe el movimiento y en el debe el saldo. En este equipo de reparto, que fue lo que compramos el vehículo, si se acuerdan, igual tenemos 20.000 de movimiento y 20.000 de saldo deudor, obviamente porque está en el debe. Entonces aquí lo montamos en el movimiento deudor los 20.000 y en el saldo deudor los 20.000. Tenemos acreedores diversos, que ya es una cuenta de pasivo. Entonces nos vamos aquí a acreedores diversos, vemos que tenemos 1.000 de movimiento deudor, 20.000 de movimiento acreedor y tenemos 19.000 de saldo acreedor porque está en el haber y obviamente es un pasivo, tiene que quedar ahí por lógica. Entonces vemos aquí, anotamos los 1.000 del movimiento deudor, los 20.000 del movimiento acreedor y su saldo acreedor porque está en el haber los 19.000. Tenemos otros ingresos, otros productos, dice de 1.700, aquí lo tenemos, que hubieron dos movimientos de 700 y de 1.000, sumamos, y entonces 1.000 más 700 son 1.700. Son movimientos acreedor y saldo acreedor porque está ¿dónde? En el haber. Entonces aquí por eso anotamos movimiento acreedor los 1.700 y del saldo acreedor los 1.700. Después está la cuenta de proveedores. Vamos, aquí tenemos proveedores, tenemos de movimientos deudores 8.000 y el movimiento acreedor 130.000 y tenemos un saldo acreedor de 122.000. Ya sabemos, cuenta de pasivo y queda en el haber, el saldo. Entonces aquí tenemos los 8.000 del movimiento deudor, los 130.000 del movimiento acreedor y el saldo acreedor o saldo final de 122.000. Tenemos la cuenta documentos por pagar, vamos a ir a buscarla. Aquí tenemos los 5.000 de la única afectación que hubo en el A105 y eso mismo formó su saldo final, siempre acreedor porque es una cuenta de pasivo. Entonces aquí tenemos los 5.000 como un movimiento acreedor y los 5.000 como su saldo final acreedor. Tenemos gastos de venta con 10.000, hubieron dos afectaciones en el 7 y en el 8 de 5.000 cada una. 5.000 más 5.000 son 10.000. Como es una cuenta de gasto, ya sabemos que su movimiento es deudor y su saldo es deudor, su saldo final. Por eso aquí tenemos los 10.000 en el movimiento deudor y su saldo deudor de 10.000. También tuvimos gastos de administración por 700, que es solo un movimiento y eso mismo es su saldo. Entonces los 700 los ubicamos como movimiento deudor y como saldo deudor. Tenemos los ingresos financieros, que son los 700 aquí como producto financiero. Solo ese movimiento a los 700 Córdoba, que pasan a ser su saldo, y como son ingresos ya sabemos que son acreedores, tanto sus movimientos como su saldo. Por eso aquí ubicamos 700 en el movimiento acreedor y 700 en su saldo acreedor. Comisiones por pagar, que fue el que abrimos de las comisiones de los vendedores en el lote, en el 108, los 5.000, los mismos 5.000 pasan a formar parte de saldo porque no hay más movimiento. Y como es de pasivo, es acreedor, y entonces ubicamos los 5.000 como movimiento acreedor y los mismos 5.000 como saldo acreedor. Y el capital lo obtuvimos aquí de saldo, por eso lleva la palabra S. No tuvimos más afectaciones de capital, entonces su saldo inicial pasó a formar parte de su saldo final.
Ya sabemos que las cuentas de capitales son acreedoras, sus movimientos y su saldo. Entonces van en el haber. Entonces aquí capital ubicamos los 60.000 con su movimiento acreedor y en su saldo acreedor. Después, para comprobar que todo esté correcto, que esas cuentas T estén bien, que hayamos usado la partida doble, entonces vamos a sumar todos los movimientos deudores, nos dan 235.400. Los movimientos acreedores tienen que ser igual 235.400. Después sumamos todos los saldos deudores, nos dan 213.400 y todos los saldos acreedores tienen que ser iguales a 213.400. Con esto yo confirmo que el ejercicio está correcto, que cada cosa, que cada asiento que fui registrando fue utilizando la partida doble. Por eso es que aquí entra lo que yo les decía, que entra el juego de unas cuentas son deudoras, otras son acreedoras. ¿Por qué? Porque si todas fueran deudoras o todas fueran acreedoras, no existiera la partida doble, no te cuadrará nada. Esto cuadra porque unas son deudoras, vas con ese juego de que otras son acreedoras, y entonces al final queda eso que yo les decía como una balanza, que a ambos lados es igual. La suma de ambos lados siempre debe ser igual, y eso indica que estamos usando partida doble. Para esto, como les decía, es importante aprenderse eso de que todas las cuentas de activos son deudoras, las cuentas de gastos son deudoras, las cuentas de pasivos, las cuentas de capitales, las cuentas de ingresos son acreedoras. Entonces, sabiéndome eso, eso me ayuda a ubicar los movimientos, ubicar los saldos, y yo poder elaborar ya, lo que es la balanza de comprobación. Entonces, la balanza de comprobación es la reunión de todas las cuentas con sus movimientos o su saldo, y determinar que el movimiento deudor es igual al movimiento acreedor y que el saldo deudor es igual al saldo acreedor. ¿Consultas? ¿Tienen consultas? ¿Gallardo? Sí, profe, es que, ¿cómo era eso lo del cuadro? Esto es como lo que hicimos con lo del estado de pérdida, algo así. No. ¿O cómo es? Es que no entendí, profe, siendo honesto. La balanza la vas a realizar con tus cuentas T. Primero tienes que tener tus cuentas T para poder hacer la balanza. La balanza no es más que pasar la información de las cuentas T a un cuadro, digamos, y para poder confirmar que tus movimientos son iguales y que tus saldos son iguales. Como vemos aquí, eso indica que todo está cuadrado. Todo lo que está aquí, bueno, de todos modos esto queda grabado, porque yo fui explicando uno a uno de dónde salía cada una de estos datos. Yo decía, sale de aquí, de la cuenta T, los movimientos deudores, el movimiento acreedor y su saldo. ¿Sí? Profe, ¿puede bajar, porfa, para lo otro? ¿Cómo? Que si podría bajar en lo del cuadro. Ah, sí. Por favor. Entonces, profe, yo cuando vaya a hacer eso, yo lo tengo que ordenar, por así decirlo, conforme a lo que hicimos, como lo del balance general. O sea, que no voy a ordenar a la loquera, sino que lo voy a ordenar así como Sí. Capital, pasivo, Sí. activo, así. Activos, puedes hacer activos, pasivos, capital, y después ingresos y gastos. Ok, Es ok. ordenar. Hay también
Otras formas de ordenarla es que poner todas las cuentas de saldo deudor de primero y dejar de último todos los saldos acreedores. Eso igual yo lo voy a enseñar cuando hagamos un ejercicio de ordenarlas de esa forma. Eso se orienta también, que dejes primero todas tus cuentas deudoras y después todas tus cuentas acreedoras. Primero todito, una por una, las cuentas deudoras. Y de último todas las cuentas acreedoras. Es otra forma de ordenarle y queda súper bien. Otra forma que se utiliza es, como vos decías, ir ubicando primero cuentas de activos, después de pasivo, después de capital, después de ingreso y por último la del gasto. Pero queda mejor de la forma que te estoy diciendo, que es dejar de primero todas las cuentas deudoras y de último las acreedoras, pero eso igual yo se las voy a mostrar cómo hacerlo. No hay consultas de esa parte, alumno. Voy a dejar algo para que lo traten de hacer. Y de todos modos, voy a dejar la tarea esta para el próximo. La voy a habilitar para el lunes a medianoche. Para que si hay alguna observación y algunos detalles, entonces ustedes me lo pregunten en la clase presencial en la mañana. En la tarde ustedes revisan y lo suben. ¿Oyeron? Así vamos a quedar. Bueno. Para el lunes en la noche. Para que si hay algunas preguntas, el que tenga preguntas, porque la verdad está fácil, pero como hay alumnos que no le entienden, entonces me preguntan en la mañana. Aquí lo que yo quiero es que se vayan adentrando en lo que es la contabilidad. Aquí puse lo mismito de la clase. Lo único que yo cambié fueron los montos. Que si en la clase ustedes van a ver 5.000, aquí le puse 10.000. Lo único que yo cambié fue el monto. El ejercicio es completamente igualito. Entonces es para que ustedes prueben a ver si pueden hacer las cuentas T y la balanza. Aquí hay alumnos que a veces están adelantados y la otra vez alguien me dice: profe, yo voy a hacer las cuentas T de un solo, no voy a ir abriendo en cada asiento 2 cuentas T, sino que yo voy a ir abriendo ya el resumen de un solo. Entonces ahí no hay problema. Si hay un alumno adelantado que vaya haciendo ya el resumen de un solo, entonces no hay problema, que no me entregue cuentas T una por una. El que no puede, obviamente, que vaya haciendo igualito al material que esté en el aula virtual, abriendo 2 cuentas T por cada operación, después hace el resumen y con el resumen hace la balanza. Allí no se preocupen si hay un alumno adelantado que quiere hacer de un solo el resumen. Por mí no hay problema. Entonces, como les indicaba, solo cambié los montos y ustedes van a abrir las mismas cuentas T en el mismo lado. Es solo volver a hacer la misma operación con diferentes montos y que ustedes obviamente volviéndolo a hacer de esta forma se vayan quedando en sus cabezas cuáles son las cuentas que usamos en tal operación, cuando se usa caja, cuando se usa banco, y ahí ya vayamos adelantando. Entonces aquí es lo mismo, como decía, primero compramos un mobiliario por 10.000 en efectivo, se compra una camioneta de reparto por 50.000 al crédito, por la venta que hicimos de una mercancía, propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión de 800 en efectivo, le abonamos a un proveedor 5.000 con cheque,
A un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 10.000 con una letra de cambio. Un acreedor nos debe pagar una comisión de 2.000 por la venta de una camioneta, pero se acuerda que dicha comisión quede como pago de lo que se le adeuda. Se emite cheque por 10.000 para pagar la publicidad. Al final del mes al personal de venta se le quedan debiendo comisiones por 8.000. El propietario del edificio nos debe pagar 800 de intereses sobre un préstamo, pero convenimos que dicho pago quede a cuenta de la renta. Y el balance inicial va a estar formado por caja 100.000 y banco 100.000, proveedores 50.000 y capital 150.000. Entonces aquí lo que pido es hacer las cuentas T y la balanza de comprobación. Entonces aquí lo que es igualito al material, son las mismas cuentas T, lo mismo debe, el mismo haber, nada más que lo único que va a cambiar es el monto y es probar que aprendan cuándo vamos a debitar, cuándo vamos a acreditar, y obviamente que te cuadre una balanza. Y asimismo acordarnos que el balance inicial, que es esta parte, la vamos a montar con la palabra S a la par del monto. Aquí en esta tarea, caja va a ser 100.000, banco 100.000, proveedores 50.000 y capital 150.000. Esto es para verificar cuando es partida doble, ¿verdad, profe? Que con cuánto comienza. Sí. Y obviamente aquí ya un tema, digamos que el tema complejo es la balanza. Que la balanza, digamos que siempre se debe de hacer para confirmar que tu ejercicio está cuadrado. Pero fíjense que ya cuando uno hace ejercicios largos, en donde va a incluir estado financiero, entonces ya los profesores no pedimos balanza, sino que el propio alumno, ¿qué va a hacer el propio alumno? El alumno va a sumar va a agarrar sus cuentas T y va a sumar todos sus saldos deudores y sus saldos acreedores de una forma interna, pues, y así él confirma de que sus cuentas T están cuadradas, y la seguridad para que ya monte el estado de resultados y el balance, porque después de la balanza viene a hacer el estado de resultados y el balance general a partir de esas cuentas T. Por eso es que la contabilidad se vuelve pesada, porque no es solo hacer como al inicio, que ustedes se acuerdan que ya nos daban banco vale 100.000, no, en la vida real así no es. Eso era solo para que ustedes aprendieran a hacer un balance. La contabilidad no es eso, la contabilidad es eso. Una vez que vos tenés tu balanza, nosotros vamos a montar con estas cuentas un balance general y un estado de resultado, y ver si nos dio ganancia, si nos dio pérdida, y cuánto tenemos de activos, cuánto tenemos de pasivos, cuánto tenemos de capital, y todo eso debe de cuadrar. Pero obviamente eso no lo vamos a hacer hoy, sino eso lo vamos a hacer para el tercer parcial. Por eso es que siempre digo que el tercer parcial iba a ser el más difícil. Si ustedes se acuerdan, siempre lo vengo cantando que el tercer parcial va a ser el más difícil. Sí. Entonces lo que les decía es que en ejercicios largos uno como profesor no pide la balanza porque es demasiado y no hay tiempo, pues, por ejemplo, en un examen. Entonces, ¿qué el alumno cómo hace? Tiene estas cuentas T, suma todos sus saldos, agarra todos sus saldos deudores y los suma. Después agarra todos sus saldos acreedores y los suma. Si le dan igual los totales, entonces el alumno dice, voy bien, mis cuentas T están cuadradas. Entonces se indica ya, voy a hacer el estado, voy a hacer el balance y todo me va a cuadrar. De una forma rápida, sin montar toda la balanza, porque montar este cuadro quita tiempo. En los trabajos, que hay alumnos que a veces dicen, no sé para qué se lo dan en clase, porque en los trabajos, en los sistemas contables como el que yo tenía, donde trabajaba, entonces yo no hacía balanza. Esa balanza a mí el sistema me la daba. Automáticamente yo entraba a un módulo
donde decía balanza y yo solo la descargaba. Eso pues es fácil, pero ustedes tienen que aprender cómo hacerla. Que en el trabajo solo vayan a tocarle y puna de. Pero obviamente en la universidad vos tenés que aprender a hacerla. En la vida real es más fácil, no se estresen tanto. Pero uno tiene que aprender, porque va el jefe te pregunta, ¿qué es una balanza? ¿Cómo era? Y vos le vas a decir, no sé. Entonces sí, yo siempre he dicho que la universidad te da las herramientas. Aunque en la vida real algunas cosas sean distintas, y para mí son más fáciles en la vida real, pero la universidad te da todas las bases para todo el conocimiento que vos necesitas para ser un profesional. Así que hay que aprender todo. Consultas. No está tan difícil, ya vieron, pero lo que pasa, sí, Camilo, espérame, es lo que decía al inicio, hay que ser consciente de leer, de ir aprendiendo. Hay cositas que es necesario. Yo siento que aunque la universidad no exija aprendérsela, es necesario aprendértela. Y yo siempre les he dicho muchas veces que el éxito de las escuelas de comercio, como la que había aquí en Jinotepe, donde unas primas mías estudiaron y puedo hablar con base, porque sé lo que ellas aprendieron, el mismo Manuel Olivares de Managua. Entonces eran colegios técnicos donde a los alumnos a raya hacían que se aprendieran las 3 hojas del balance, las hojas del estado de resultados, que las vamos a ver el lunes que viene, que se aprendieran la naturaleza de las cuentas. Entonces eso es una gran base, aprenderse eso, porque ya después es lo que estábamos diciendo. Vos decís, yo voy a debitar caja, ¿por qué? Porque yo me sé que son las entradas, que es cuando me pagan, pero eso es porque yo me lo sé de memoria. Y si vos no te lo sabes, entonces siempre va a estar, ¿y por qué? ¿Y por qué está allí? ¿Y por qué lo vamos a meter en el dedo? Entonces ahí siempre queda ese vacío. Camilo. Una pregunta, para el examen que viene, o sea que en 2 semanas, ¿qué temas van a entrar? Es que Mira, no se ría, profe. es que expliqué, bueno, con ustedes ya sabemos que nos perdimos la semana pasada, que era muy importante. El estado de resultados siento que les ha costado un poquito más, pero, y me decían los alumnos la semana pasada con los que les di clase, que lo habían empezado para examen, pero considero que va a ser un estado de resultado por la importancia del tema. ¿Por qué? Porque yo siento que el alumno tiene que saber sí o sí un balance general, que fue el que ya digamos ya lo evaluamos en el primer parcial. Siento que el segundo tiene que ser un estado de resultado y el tercero tiene que ser ya un ejercicio de contabilidad. Entonces, aunque esté un poquito pesado, creo que definitivamente va a ser un estado de resultado completo, que es lo que yo les voy a explicar el próximo lunes, porque fue el tema que nos perdimos nosotros porque no hubo clase. Es decir, los otros van a ir un poquito adelantados, tal vez en temas de estos asientos, por la falta de clase que tuvimos, que no es culpa de nadie. Pero la perdimos, pues fue una pérdida ese día. Pero sí va a ser un estado de resultados, que eso lo voy a explicar el próximo lunes. Entonces todo el mundo tiene que llegar el próximo lunes. Todo el tema, porque es que me había dicho que lo había dado en 2 partes y en mi caso yo no miré ni la primera parte y no sé si miramos la segunda tampoco. Por eso es que algunos alumnos lo vieron pesado o lo vieron largo ese día, porque se ve todo junto. Ahí vas a ver la primera, no hay problema, la primera parte. A veces te va a costar un poquito más, pero se ve completo.
Entonces, alumnos, no hay más consultas. Me estoy quedando sin voz. Entonces, alumnos, traten de hacer la tarea. La tarea, como les decía, es igualito. Si se fijan, por ejemplo, en este. Compramos mobiliario por 5.000 en efectivo. Entonces, ¿qué yo puse ahora? Compramos mobiliario por 10.000 en efectivo. Solo le cambié el monto. Ustedes van a abrir las mismas cuentas T y lo único que van a cambiar son los montos. En el mismo lado de donde está el ejercicio. Igualito. Ya después ustedes lo que van a hacer es reunir aquí todas las cuentas T. Empezando con las que tienen S. Que para eso yo también di en el ejercicio igualito. Caja y banco tienen saldo de tanto. Solo cambié el monto. Proveedores con un saldo de otro saldo y capital con otro saldo que ahí puse. Lo mismo, igualito. Después ustedes reúnen las cuentas T. Y por último, con la información de las cuentas T, es que uno ya puede hacer la balanza de comprobación. Porque aquí, como les decía, 13 cuentas tengo en la balanza, es porque tengo 13 cuentas T aquí. Por eso es que la información de las cuentas T es lo que yo voy a montar en la balanza. 13 cuentas T tengo, 13 cuentas voy a ubicar en la balanza. Y al final ya sabemos que sumando los movimientos y sumando los saldos nos debe dar iguales para que esté correcta. Nosotros mismos nos damos cuenta si eso está bien o está mal. La tarea queda para lunes en la noche, porque si hay algunas preguntas, consultas, la vemos el lunes en la mañana, el mismo lunes por la mañana, y en la tarde suben y explico el estado de resultado, que sería el tema del examen. ¿No hay consultas? Parece que estoy rezando. Amén, amén. Es malo, Gallardo. Es invivible. Alumnos, hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Si tienen consultas sobre los asientos, ahí me escriben. ¿Oyeron? Me escriben a WhatsApp. ¿Alguna consulta? Oye, qué barro. Ya ni tengo voz. Si va a quedar lo estoy grabando. Lo estoy grabando, queda grabado. Ustedes lo pueden repetir 10 veces. Ah. Oírlo. Ay, Dios. Pero porque eso es lo que yo no entiendo. Mira, ese día en contabilidad yo digo después, porque varios alumnos, me voy a cambiar de carrera, que esto no era lo mío. Pero yo digo, ¿por qué a la primera ya se quieren ir? O sea, vos no te podés rendir por el primer obstáculo que mires en tu vida, en tu camino, qué sé yo. Porque si no, vas a ser una persona que siempre no vas a saber lo que querés, vas a andar de arriba para abajo. Ese es como cuando los hombres y las mujeres andan cargando ropa, vuelven, van, vienen. Morteteros les dicen. No sé. Dejo eso a que lo piensen. Entonces, alumnos, hasta ahí vamos a llegar. Buen día a todos. Nos vemos el próximo lunes. Buen día, profe. Bye. Cualquier cosa me escriben. Cualquier consulta me escriben a WhatsApp. Bueno, bye, profe. Adiós.